Traders, un muy buenos días con Marcelo, fundador del Day Trading Academy, cofundador de Speed Up Trader. Estamos acá en el frío de esta tormenta en Estados Unidos, bien abrigaditos. El día de hoy vamos a hacer el repaso de la semana. Tenemos bastantes cosas muy interesantes. Robots están empezando a reemplazar mucho más trabajadores en Estados Unidos. Las tormentas en Estados Unidos hemos tenido seguidos. Estoy acá en este momento y no es que está grave, pero está grave. Bastante otras cosas también muy interesantes para esta semana. Para todos ustedes que de pronto están viendo esto por primera vez, siempre hablamos de cosas que están pasando, la economía, para que ustedes puedan aprender. Hago los videos completamente gratis. Si les gustan, deja tu like, que es una de las únicas cosas que no está subiendo de precio en este momento, ¿cierto? Y no predicimos, pero que creo la palabra en español es prognosticamos. Ayúdame ahí en los comentarios, como siempre me ayudan ahí con el español, por favor. Y pues lo que va a pasar, para que se preparen, porque yo al final del día, empezando este maravilloso proyecto hace 7 años en Latinoamérica, ya casi 22 años en este mundo financiero del trading y la bolsa, la única cosa que quiero ver es a ti exitosa. Generalmente esta semana la bolsa en Estados Unidos terminó positiva. El Dow, que es una de las bolsas principales, subió 1.04%. El S&P 500 también subió 1.54%. Si están buscando un mercado para poder empezar a operar o invertir o hacer el trading, les recomiendo ese. Ese es el que enseñamos a todos ahí en el futuros del S&P 500. El Nasdaq tuvo un roller coaster ride, se dice en inglés, como ha subido, bajado, bastante volatilidad, subió 2.37 esta semana, afuera de que tuvo una de las peores caídas de 2020. O sea, la caída que pasó el jueves fue la peor caída desde 2020 por el tema de los resultados de Facebook, que vamos a hablar de eso también. Y el Nasdaq, que es la bolsa, vamos a decir, tecnológica en Estados Unidos, tuvo su peor caída en enero desde 2008. Entonces estamos empezando a ver como un desequilibrio, no es la palabra que estoy buscando, desestabilizando un poquito, ¿cierto? El tema del mercado. Mercados internacionales, mercados europeos generalmente cerraron negativos el viernes, especialmente por las decisiones del Banco Central de Inglaterra y también del Banco Central de la zona euro, que se llama el ECB, el Banco Central de Europa, ¿cierto? Cuando digo ECB, ustedes saben lo que significa eso. Las compañías de los carros cayeron 3.34% y una información nueva de las ventas de los carros nuevos en Reino Unido calculó que estaban en menos negativo 23% desde antes de la pandemia. Es decir, que en este momento los carros en el Reino Unido, que si no me equivoco es la séptima economía más grande del mundo, los ventas de los carros nuevos han bajado a un nivel 23% de lo que estaba antes de la pandemia, que es algo preocupante porque hemos tenido este problema de escasez de comida, en el caso de los carros, de la escasez de los chips que van dentro de los carros. Pero si tienen un carro usado, les recomiendo que vayan y lo cambien porque le van a dar más plata que le compraron. Mercados europeos generalmente mezclado, con Istambul estando positivo 2.02%. Istambul está sufriendo una inflación absolutamente impresionante, más o menos igual o superior a lo que está teniendo en este momento Argentina. Sigue votando por la izquierda. Latinoamérica y Canadá, Santiago de Chile bajó 2.65% por la nueva República Socialista de Chile. Bolsa mexicana subió 1.17%, un caso muy interesante que leí un artículo esta semana, si ustedes se acuerdan. Yo soy contra la izquierda full. Ustedes saben, yo soy fiel capitalista. Yo creo que el gobierno, que sea derecha o izquierda, es pura corrupción. Pero lastimosamente tenemos que elegir uno o el otro para gobernar, ¿de acuerdo? Y obviamente viendo lo que pasa en el mundo, la recagada de Portugal o Canadá, la recagada de
Portugal, España, Grecia o Italia, que son más socialismo, más de la izquierda, es mucho peor que lugares como Canadá, Noruega, Suecia, y también lo vemos en Latinoamérica, ¿cierto? Yo no soy colombiano, pero considero Colombia mi hogar por todo lo que me han dado. Es un espectáculo. Si no han ido a Medellín, Colombia, y no todo Colombia, no más que toda la región paisa, me van a odiar los que no son de Medellín, pero ahí tengo todo, entonces le tengo que dar mucho amor a la ciudad, mi segundo hogar en Medellín. Pero en el caso, por ejemplo, en Latinoamérica, si nosotros miramos, prefiero vivir en la cagada de Colombia, que está manejado por la derecha, que la recagada. Y disculpa que soy así un poquito vulgar, pero es que yo odio ver las personas sufrir la recagada de Cuba, de Venezuela, de Argentina, que son todo a la izquierda. ¿Sí ves? Podemos ver la diferencia. Entonces, retomando lo que estaba diciendo, es que en México, yo comenté en uno de los videos antes que me sorprendió mucho que él no se montó en esta dictadura comunista como Canadá y Australia, que son gobiernos más de la izquierda. Y les ha ido bien, no puso restricciones por la pandemia. Realmente me sorprendió mucho porque ustedes saben que yo hablé mal de él al principio, pero una de las cosas que sí estamos viendo en México, y si ustedes son de allá, es un disparo de violencia, especialmente en las zonas turísticas de Tulum y en Cancún, etcétera. Entonces, eso es algo bastante interesante que ha pasado en México porque no tenían ese nivel de violencia hace mucho tiempo. Colombia bajó 0.48%, el Merval de Argentina bajó 0.38%, la previa República Socialista de Latinoamérica. Y Canadá subió 2.62%, en África, Suráfrica subió más que todos con 2.38%, y los mercados en el Oriente, el Hang Seng de Hong Kong, subió otro 4.34%. Bitcoin y los criptos, no hay mucha noticias afuera que el segundo hack más grande de la DeFi, que es básicamente cosas como, vamos a decir, los criptos, el mundo de criptos en general. Había un hackeo de 320 millones de dólares, que es el segundo más grande en la historia. Y hay un protocolo, como es un puente, vamos a llamarlo así para muchos de ustedes que no trabajan en programación o no son buenos con las computadoras. Se llama Wormhole, que es básicamente un puente que te permite conectar, por ejemplo, con Solana, que es un cripto, y otras cadenas de bloques, de blockchain. Ese sistema, este protocolo maneja más o menos $1 billón en valor y soporta los blockchains de Terra, Solana, Ethereum, Binance Smart Chain, Avalanche y Polygon. Y supuestamente es muy charro porque ellos dijeron, todo el mundo me dice, no, es que es lo más seguro que el mundo, es que no se puede regular, después que China lo regula y lo quita todo. Es lo que yo siempre les he dicho. No es que el Bitcoin es malo, no se puede hacer dinero o hablar solo cosas malas, ¿cierto? Siempre les he dicho del principio, va a subir, va a bajar, no dudo que llegue a récords históricos, pero mucho cuidado porque si se meten por donde no es o si no se protegen como debería ser, como estos mercados no tienen regulación, pueden perder mucho dinero también. Eso es parte de la razón que yo creo que muchas de las personas que hemos tenido tanto éxito con el programa de TA y Speedup y todo, por el hecho de que hablamos de las cosas analíticamente, ¿no? Sí, claro, hay cosas buenas de Bitcoin y yo amo la idea del Bitcoin, de lo que ellos piensan que va a ser. Si yo pensaría que era así, obviamente haría las cosas diferentes, pero también hay cosas negativas, ¿cierto? Y es muy bueno que hablamos de los dos, por el hecho de que uno puede, después de educarse a uno, se puede decidir exactamente qué hacer, ¿cierto? Entonces, si se van a meter, métense, está bien, solo tengan cuidado porque obviamente, mira, 320 millones robados. Bitcoin más positivo esta semana, subió 9.98% a un poquito más de 41.500. Y una de las cosas que yo vi muy interesante también, si ustedes ven una gráfica que van a ver ahorita, las ubicaciones más grandes de la minería de Bitcoin se ha cambiado desde China, porque cuando todo el mundo estaba diciendo que no lo podían regular, quitaron toda la minería, hicieron ilegal el Bitcoin en China y la minería se pasó a lugares como Estados Unidos, Canadá y Kazajstán, que eso es ya más del 50% de todo el procesamiento, y va a ser muy interesante lo que va a pasar con el tema de Estados Unidos, porque ahora la administración de Biden ahora está hablando de que van a
regular por maneras de seguridad nacional el Bitcoin y los criptos. Entonces, obviamente el sistema, o sea, los que manejan el mundo con el mundo financiero no quieren que Bitcoin funcione porque no lo pueden controlar, porque es descentralizado, ¿cierto? Y esa es parte de la razón que tenemos lugares como China y Rusia prohibiendo el Bitcoin, obviamente para lanzar su propio gobierno coin, que es lo que yo les decía que yo pensaba que iba a pasar al final. Entonces va a ser muy interesante lo que va a pasar ahora que Estados Unidos es el lugar de minería más grande de todo el mundo. Commodities, el petróleo se está llegando a su nivel más positivo en un mes de enero en más de 30 años. Esto tiene que ver con la demanda que se ha disparado comparado con la oferta. El Brent, que es el internacional, superó $90 y subió 17% este mes. Esto obviamente sube el costo de los precios. Estamos viendo el disparo de la comida, que ahorita les voy a hablar de eso también, ¿cierto? Y obviamente si cuesta más dinero para poder enviar un lugar a otro, que la mayoría del mundo manda las cosas con camioneros que usan el petróleo, o sea, la gasolina, obviamente los costos van a incrementar más todavía. Y también esto es la séptima semana que ha sido positivo, que eso no ha pasado desde 2014. Entonces obviamente tenemos una situación que se ha disparado bastante el tema del petróleo. Para la semana el crudo de Estados Unidos subió 6.32%, llegó a 92.31, y el Brent, que es el crudo internacional, llegó a 3.59% para la semana, 93.27, y muchos bancos ahora están prediciendo que va a llegar a $100 al barril, especialmente por todos los problemas geopolíticos, por ejemplo Europa con Rusia, Rusia y Ucrania, etcétera, etcétera. ExxonMobil, que es una de las compañías más grandes del mundo petroleras, subió más de 6.40% el martes después de que ellos dispararon el tema de los ingresos del último año. Los ingresos brutos de ellos se dispararon 80% de un año al otro. También OPEP, la mafia del petróleo, están hablando que van a empezar a subir la producción de 400,000 barriles después de que hicieron un acuerdo entre Arabia Saudita y Rusia, que si no me equivoco es el primer y el segundo productor y exportador de petróleo en el mundo. Después de que antes de la pandemia, como todo se cerró, cortaron la producción por 10 millones de barriles. Y también están recibiendo mucha presión por países como India y Estados Unidos para poder tratar de producir más petróleo para poder reducir los precios. Mientras que en Estados Unidos este presidente está parando la producción de los oleoductos para enviar el petróleo. Y también parando la producción en Estados Unidos. ¿Sí ves cómo piensa la izquierda? No, es que vamos a parar la producción para tener energía renovable. Y después, pero vamos a hacer algo porque está subiendo el costo de la gasolina. Idiotas. Afuera de eso también Shell, que es la compañía más grande, una de las compañías más grandes de petróleo en el mundo. Ellos son técnicamente de Noruega, pero yo creo que tiene las oficinas corporativas en el Reino Unido. Ellos también se dispararon con el tema de los ingresos, subieron más de 19 billones de dólares de ingreso neto, o sea, después de todos los gastos. Yo creo que en español se dice neto, ganancia neta. Y también la ganancia de ellos el ingreso bruto. Creo que dije eso mal. El ingreso bruto subió más de 19 billones de dólares, mientras que la ganancia neta fue más de 4.8 billones de dólares en 2020. Este otro pedazo de las noticias también me pareció bastante interesante por el hecho que hemos hablado mucho sobre el tema de la caída del imperio de Estados Unidos, la caída del dólar. Rusia y China acaban de hacer un acuerdo por 30 años por un nuevo oleoducto entre los dos. Y una cosa muy interesante es que la mayoría del mundo todavía usa dólares para poder recibir y hacer pagos. Es decir, vamos a decir por ejemplo que Colombia le quiere comprar algo a, no sé, México. Ellos cambian el peso colombiano a dólares y después los dólares se pagan a México para que lo pueden cambiar en pesos mexicanos. No lo hacen directo. Y con el tiempo y por las acciones del gobierno de Estados Unidos han cambiado eso con el tiempo, y esto me pareció bastante interesante por el hecho de que Rusia y China no están usando dólares, están usando euros para poder hacer los pagos. Entonces ya esto es otro aviso
otra stake, en español se dice como otro golpe, vamos a decir, para el uso del dólar. Rusia también con el tema de la comida, para poder crecer la comida necesitamos fertilizantes, ¿cierto? Cuando cualquier persona siembra algo, que muchos de ustedes en Latinoamérica que tienen muchas granjas y todavía tienen una cultura muy agricultor, saben que necesitamos echarle fertilizante a la comida para poder crecer mejor, para poder hacer el fertilizante. Si ustedes se acuerdan que yo les comenté sobre la producción de gas natural que da un producto cuando lo procesan que ayuda en el procesamiento y la creación del fertilizante que nosotros usamos y compramos en la tienda, ¿cierto? Bueno, ahora Rusia va a parar la producción y exportación más que todo de lo que se llama ammonium nitrate, que es un producto que va en el fertilizante, y van a parar la exportación de este producto por 2 meses para poder soportar, ellos dijeron, el uso doméstico de las personas que siembran durante la primavera. Porque obviamente ahora en Rusia es todo hielo y tienen que esperar que se caliente para poder sembrar. Entonces, una cosa muy interesante es el hecho de que Rusia da 62% de la cantidad de ammonium nitrate en el mundo, que es este producto que se usa para poder crear el fertilizante. Entonces, si 62% de este producto no está en el mercado para vender, ¿qué es lo que va a pasar con el costo de este producto para crecer la comida? ¿Cierto? Entonces se va a disparar del precio porque ya no hay suficiente producto y todavía hay más demanda, ¿cierto? Y después esos costos van a entrar en nuestra comida también. Como yo les dije en el video de la semana pasada, prepárate porque la inflación se va a doblar o se va a disparar mucho más de lo que vimos en 2021, este año 2020. Por estas cosas que están pasando con la comida y el fertilizante y el costo de las cosas, y también por el hecho de la escasez del suministro de los productos, de envíos, de absolutamente todo. Kraft Heinz, yo creo que sí les dije esto hace más o menos 4 semanas, pero yo creo que lo están haciendo otra vez. Kraft Heinz, que es la tercera compañía más grande de bebidas y comida en Norteamérica, la quinta más grande del mundo, están empezando a subir en promedio todos los productos, el costo de los productos por 8% en febrero. Dependiendo en el producto, va a ser una subida entre 6 a 30%. Eso es solo en febrero. Entonces, ya lo que hemos visto de la subida de los costos del año pasado, que era entre 20 y 30%, ¿cierto? Ya otra vez encima de eso estamos viendo la quinta compañía más grande de comida y bebidas en el mundo subir solo en febrero los costos de los productos 8%. Imagínate. Metales preciosos también subieron 0.93% para el oro, llegó a 1809, mientras que la plata subió 0.17% a 22.60. Y en noticias banqueras y financieras, la deuda en Estados Unidos, que es otro de los problemas, subió a más de 30 trillones de dólares por la primera vez. Es un nivel supremamente alto y ahora hay mucha preocupación de lo que va a pasar con Estados Unidos, porque obviamente como están empezando a subir la inflación. Mira esto, Estados Unidos necesita prestar dinero a otras personas para que esas personas nos dan el dinero a nosotros para poder financiar todo este gasto que estamos teniendo. De nuevo, les acuerdo que es esta mierda de la izquierda. Disculpa de nuevo que lo digo así de vulgar. No es decir que la derecha en Estados Unidos es tan peor, pero mira la razón que está pasando ahora abajo de la administración de Biden es porque la economía no está creciendo como antes abajo de la última administración. Entonces la última administración tiene la misma culpa. No es que pararon de gastar dinero, solo que por las pólizas creció mucho más la economía y no tuvo un efecto tan grave, porque además que estaban subiendo la cantidad de dinero que estaban gastando, la economía iba creciendo también. Ahora tenemos una situación que la economía en inglés se dice stagnant. Básicamente no está creciendo al mismo nivel de la deuda. Esa es la manera que lo podemos pensar. Y como la economía no está creciendo como antes, pero el dinero en la circulación se está disparando a un nivel más rápido todavía del último presidente. Esa es parte de la razón que tenemos este problema con la inflación. Entonces miren lo que pasa. Estados Unidos tiene que prestar dinero para poder gastar todo este dinero que tienen, ¿cierto?
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los intereses en este momento están abajo del nivel de la inflación oficial, que actualmente es mucho más alto de lo que reporta el gobierno. Entonces, el gobierno de Estados Unidos quiere prestar dinero a 3 y 4%, mientras que la inflación está en 5 o 6%. Esto va a llegar a ser mucho más difícil prestar dinero porque las personas que siempre nos prestan, que esos países y fondos de inversión externos, ¿sí?, no nos van a querer prestar el dinero por la preocupación de poder pagar como los niveles están tan altos y porque la cantidad que nosotros le pagamos está abajo del nivel de la inflación. Entonces, si ellos prestan el dinero, además que el gobierno de Estados Unidos les paga un interés, es menos de lo que es la inflación. Y muchos de ustedes, como yo trato de hacer estos videos para enseñarlos gratis, para que ustedes puedan aprender, la inflación es la devaluación de la moneda. Entonces, si la devaluación del dólar es más alto del interés que están pagando, lo que pasa es que una persona da el dinero, lo presta y todavía pierde más porque la moneda se devaluó más de lo que están pagando en interés. Entonces, eso es mucho más difícil ahora porque las personas están preocupadas por la cantidad de deuda y no están recibiendo la deuda, el valor del interés encima de la devaluación del dólar. Va a ser mucho más difícil el gobierno de Estados Unidos financiar su deuda porque sigue creciendo y creciendo, mientras que la economía no está creciendo igual de forma como antes. Y tenemos otros problemas, la población se está poniendo más viejo, obviamente los costos de la salud con esta población más viejos también es literalmente una bomba del tiempo. Y yo les voy diciendo esto mientras que decía todos los open house. Va a estar grave. Estamos entrando en la crisis de nuestra generación y espero que se están preparando. El Banco Central de Australia subió los intereses. También el Banco Central del Reino Unido está subiendo los intereses también, diciendo que ya están tratando de controlar la inflación. La inflación en Francia llegó a un nivel más alto de la historia en enero a 13 años. Un nivel más alto de los últimos 13 años en enero, pero sí se rebajó un poquito ahorita entrando a febrero, mientras que la mayoría de los precios de la comida y los precios de la energía subió 19.7% año tras año, afuera de que el gobierno de Francia está reportando que la subida de los costos de la inflación es solo 5 o 6%. Afuera de eso, la inflación en la zona euro, que incluye 19 países, llegó a un nivel más alto de bastante tiempo también. Estaba en 5.1% en enero, 5% en diciembre. Y aquí tengo la información. Dame un segundo. No es el más alto de la historia, pero disculpa. Sí es el más alto de la historia en enero también. Si ves, estamos disparando todos los números. Y la inflación en Estados Unidos, afuera de que reportaron el 7%, como les he comentado, hay una compañía que se llama Shadowstats, shadowstats.com, el fundador se llama John Williams y él dice que si el cálculo de la inflación ha sido de la misma forma que lo hicimos en 1980, actualmente sería más cerca a 15%, que es su nivel más alto de 1947. Que ellos cambiaron la forma que lo estaban haciendo en 1980. Banco de Inglaterra, el central también, como les comenté, subió los intereses. Y también el gobierno del Reino Unido le dio permiso a subir el precio máximo de lo que pueden cobrar para la energía. Y se va a subir el costo de la energía por más de 50% en el Reino Unido. El costo al año que se puede subir para las personas del Reino Unido, el costo de la energía es casi $1,000. Divide eso por 12, estamos hablando de $80 más o menos al mes. Y esto, acuérdate, lo que hemos hablado pensamos mucho más allá. Vamos a conectar los puntos, ¿cierto? Si el gasto del consumidor es el número más importante para las economías más desarrolladas, que son la mayoría de los países en el mundo afuera de África y algunos países en Asia, las personas van a tener menos dinero para poder gastar.
Si gastan menos, ahí va la economía. Entonces, si ves cómo funciona, y acuérdate que el Reino Unido es la séptima economía más grande del mundo. Puede ser la octava, pero mucho han cambiado desde la pandemia, pero está en los primeros 10. ¿Sí ves? Entonces ya tenemos problemas con la fabricación en China, el segundo más grande del mundo. Los números de la economía de Estados Unidos tampoco están buenos y tienen el mismo problema con el consumidor, porque el consumidor está gastando mucho más dinero por las cosas y obviamente va a gastar menos en otras cosas que afecta a la economía en la economía más grande del mundo, que es Estados Unidos. ¿Sí ves cómo empezamos a tener los problemas? Noticias políticas. En Portugal, el Partido Socialista ganó la mayoría en el país por solo la segunda vez en la historia. Noticias económicas, también tenemos la fabricación, los números de fabricación en China que se pusieron mucho más débiles desde diciembre a enero. El tamaño de la economía en la zona euro subió a 4.6% anualmente el año pasado, que se está recuperando a los niveles antes de la pandemia. Y también la actividad de la fabricación en Japón se creció a un nivel más rápido de los últimos 8 años, que es algo muy bueno porque Japón es la tercera economía más grande del mundo después de Estados Unidos y China. El desempleo en Estados Unidos en el sector privado bajó. El desempleo bajó por más de 300,000. Hay una gráfica que es muy charro como habla el gobierno, cualquier gobierno, porque como les comenté, no importa si es la derecha o la izquierda, un gobierno grande es corrupto y burocrático, y la cosa más importante es tener un gobierno pequeño. La cantidad de desempleo y la cantidad de trabajos que tenemos en este momento en Estados Unidos todavía están abajo de los niveles antes de la pandemia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entra la pandemia, cierran los negocios, perdemos una millonada de trabajos. Después, cuando empiezan a crecer otra vez y recuperarse, porque ni hemos llegado a la mitad de los trabajos que teníamos antes de la pandemia, dicen que es el mejor crecimiento de trabajos en el mundo, cuando actualmente no es un crecimiento, es una recuperación por el mismo problema que ellos hicieron cerrando los negocios. ¿Sí ves? El Departamento de Labor en Estados Unidos también habló que los reclamos para los desempleados también bajaron la última semana por 23,000 y la economía se agregó 467 trabajos en enero, afuera de que tuvimos este caso del Omicron que se estaba disparando por la economía. Y eso es lo que les estaba explicando. El gobierno va a decir, no, mira los números mejores de la historia, agregamos esta cantidad de trabajos, cuando actualmente no los crearon, sino se están recuperando por los encierres que ellos mismos hicieron. Noticias corporativas, Tesla se disparó 10% después que un banco que se llama Credit Suisse se dijo que iba a subir mucho más la acción. También ellos van a hacer una actualización con los carros, que son casi 54,000 carros. Se llama un recall, que tienen un software de que se manejan solo con el computador. Tienen que hacer una actualización porque los carros no se están parando completamente en los avisos para poder parar en una intersección. No, las acciones de Netflix se dispararon más de 11% después de que un inversionista que se llama Bill Ackman, que maneja un fondo de inversión, invirtió en la compañía. Y PayPal, la compañía financiera en Estados Unidos, bajó más de 24% su nivel el peor día para la compañía, las acciones, por el hecho de que ellos estaban diciendo que cerraron más de 4.5 millones de cuentas, hablando de que habían personas abusando de los servicios de ellos. Facebook también se derrumbó bastante, 26% el peor día para una acción en la historia de la bolsa, de acuerdo con el hecho de que ellos no tenían números tan buenos como los analistas querían, y también la primera vez que ellos han bajado en número de usuarios. De pronto eso es lo que pasa cuando empiezan a censurar a las personas, ¿no? Y también Amazon se disparó más de 13% después que reportaron un incremento de 9% de las ventas y las ganancias por una inversión en un carro eléctrico que se llama Rivian. Y también van a subir el costo de la membresía de Prime a $139 desde $119. Y Alphabet, que es la compañía que es el dueño de Google,
También el ingreso bruto se disparó 41%, mientras que el ingreso del cuarto trimestre en 2021 comparado con 2020 se disparó más de 32%. Ya estás viendo por qué no quieren terminar la pandemia, ¿cierto? Porque ellos están facturando duro, mientras que tú y yo, baila. Y también tenemos en la tecnología una compañía de China está desarrollando un avión que puede ir hipersónico. Es decir, que va a poder viajar desde Nueva York a China en solo 1 hora, imagínate eso. Y también tenemos una situación que NATO, el secretario general, está hablando de que Europa necesita diversificar su producto de energía, como ellos buscan más o menos el 30% de su energía de Rusia, lo cual Rusia obviamente hemos tenido muchas tensiones porque supuestamente van a invadir a Ucrania. Hablamos mucho de ese tema, no lo voy a tocar esta semana por el hecho de que ya hablamos mucho de ese tema. Obviamente es un problema y uno dice que lo va a hacer, eso y lo otro, que vamos a tener una posible guerra. Y también en cosas internacionales tenemos otra tormenta acá en el norte que yo estoy acá con el no frío, porque a mí nunca me da frío, pero ahí con la nieve, que es divino acá en Estados Unidos, va a caer más de 76 centímetros de nieve supuestamente, que en pulgadas es más de 30 pulgadas. Y también el lunes no toqué mucho este tema por el hecho de que no me gusta entrar mucho en la política del tema de la pandemia y todo, porque están censurando mucho acá en YouTube, pero hay miles y miles y miles de camioneros que están cerrando las fronteras en Canadá con Estados Unidos hasta que el primer ministro H.P. Trudeau quita todas las restricciones y vuelven a la libertad ahí en Canadá. Más de 70% del comercio entre Estados Unidos y Canadá es por camionero. Entonces esto puede causar muchos problemas y también va a subir los precios, porque obviamente si hay más escasez, ese es como el tema principal de lo que va a pasar en 2022. Escasez. Y también habían unos misiles que estaban disparados al país, no sé cómo decirlo en español, se llama United Arab Emirates, en los Emiratos, donde está Dubái. Y Estados Unidos está mandando unos aviones del ejército para poder ayudarles a ellos con eso. Y en las cosas interesantes de esta semana, el animal que ha vivido más años de la historia cumplió 190 años, que es una tortuga en el país de Seychelles, que es una isla a la derecha de África. Ello está viviendo ahí desde hace mucho tiempo y es el animal que tiene más edad que hemos visto en la historia. Mucha ansiedad en Estados Unidos por el costo de la comida y el tema de la escasez otra vez de la carne. Hay una compañía, un restaurante, una cadena de restaurantes que se llama Golden Corral, y había una pelea adentro del restaurante supuestamente por el tema de que querían carne y no lo tenían ahí. Sí, es lo que va a pasar en el futuro, ¿cierto? Protestas, manifestaciones y peleas por comida. Y afuera de eso, el segundo o el primer hombre más rico del mundo, Jeff Bezos, dependiendo en el día, va a requerir que un puente de 1927, que es parte de la historia del patrimonio de los Países Bajos, lo tienen que desbaratar para poder asegurar que su yate, que es el más grande de la historia del mundo, que vale $500 millones, puede pasar por el canal para poder llegar al mar. Pero nosotros tenemos que cuidarnos por el ambiente, ¿cierto? Esas son las noticias traders de esta semana. Déjame saber si tienen preguntas y nos vemos la próxima semana.